Saludo a David Saucedo. Gracias por estar con nosotros, David. Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días, gusto estar Muy contigo, con bien. tu auditorio. Igualmente, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que estamos viviendo. Voy a empezar con una apreciación como ciudadano. Yo nunca imaginé ver lo que estoy viendo, lo que está sucediendo en el país, cómo ha ido avanzando el narcotráfico y las reglas que ha impuesto. Desde, permíteme una rápida anécdota, desde que en un avión de Bancomext, Francisco Gil Díaz comentara a cuatro columnistas, entre ellos quien esto está mencionando, que habían detectado una red de venta de combustible clandestino en las carreteras de San Luis, Aguascalientes, en ese tramo, y que estaban ordeñando los ductos de Pemex y que estaban vendiendo ese combustible a pie de carretera. Dice, es un escándalo. Ya lo hablé con el presidente en el año 2000. Me imagino que ha de haber sido alguna decena de ductos ordeñados. Ya después se convirtió en una industria en donde entró el narcotráfico también, como un negocio paralelo. ¿Tú habías imaginado que esto iba a suceder? ¿Íbamos a llegar a donde estamos actualmente, David? No, lamentablemente, la extorsión y el cobro de derecho de piso en el caso de Michoacán tiene cuando menos 20 años aproximadamente. Sí. Desde que las mafias michoacanas locales de aquellos tiempos, los caballeros templarios, la familia michoacana, se organizaron, bueno, fueron organizados luego del arribo de organizaciones externas como los Zetas, luego el Cártel de Sinaloa, actualmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que tenemos en Michoacán es prácticamente grupos del narcotráfico que tienen base social de apoyo, que se han ido reconfigurando con el tiempo y que han estado suplantando la función del Estado. Esto que estamos viendo de cobrar impuesto a los productores de aguacate, a los productores de limón, el así llamado oro verde allá en esta región, no es reciente, ya los productores se habían acostumbrado a una cuota que oscilaba, era variante entre 10, 15, 20 centavos por kilo, ahorita está por encima del peso por kilo, esto aprovechando el boom que tuvo el aguacate y el limón. Como tú sabes, incluso algunos eventos deportivos en los Estados Unidos, como el Super Bowl, consumen de manera ya periódica la producción michoacana de aguacate. Es decir, los grupos delictivos en estas narcoguerras que están librando contra otras organizaciones, destacadamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, están cobrando un impuesto de guerra a los pobladores, pero no solo a los productores agropecuarios, sino también a los propietarios de pequeños comercios, tortillerías, Sí. carnicerías, rutas de transporte. Recientemente, con base a información que se ha dado a conocer, incluso ya controlan la distribución de alimento para perro en esta región de Michoacán. Están tratando de sacar dinero hasta por debajo de las piedras para poder financiar su narcoguerra. Lo que ocurrió en Michoacán es que las mafias michoacanas que estaban cohesionadas en torno a una organización llamada Cárteles Unidos, se separó. Un segmento de las mafias locales michoacanas ya colabora con el Cártel Jalisco, otro segmento se encuentra peleando contra sus aliados y contra los jaliscienses, y esto está provocando que las organizaciones para financiar, pagar nómina, comprar armas, parque y poder pagar los sobornos a las autoridades locales, incrementen el impuesto de guerra a la población que está realizando actividades productivas, que tiene una vida pacífica, que se dedican a trabajar y están tratando de sacar dinero para financiar estas narcoguerras allá en Michoacán. Y si me lo permite, hacemos una pausa, una rápida pausa para conocer tu punto de vista sobre cómo tendrá que hacer este país para ser uno de los temas fundamentales de quien aspira a ser presidente, de la señora Claudia o de Xóchitl, o el caso de Beatriz también, o de quien llegue a surgir como candidato de independiente o de Movimiento Ciudadano, si así son las cosas. O sea, Pemex, ¿qué vamos a hacer con Pemex? Uno, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? Sobre todo la seguridad y el marco del derecho. Me parece que por sobre Pemex es el tema. Y por eso acudimos a ti. Tendrás un punto de vista que sin lugar a dudas nos va a nutrir mucho. David, tú lo sabes, lo sabemos todos. El narcotráfico es un problema internacional. ¿Puede México resolver esta dinámica de terror, de violencia, de muerte,
de invasión de la economía formal solo o requiere aliados que puedan ayudarle a controlar la situación? Bueno, en primer término tendría que el gobierno mexicano comprometerse con el tema. No es así. Aunque en el discurso del gobierno federal insiste en que es su prioridad, presupuestalmente no lo es. Y si para un gobierno, desde el punto de vista declarativo, no le pone el presupuesto que se requiere, pues evidentemente nada más nos quedamos en la parte retórica. ¿Qué se requiere? Duplicar cuando menos el presupuesto en materia de seguridad. Se gasta anualmente aproximadamente el 6%, 7% del Producto Interno Bruto en Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Tendríamos que escalar ese presupuesto a aproximadamente 12, quizá 14% del presupuesto del PIB para poder alcanzar perdón, del presupuesto federal para poder alcanzar este, poder enfrentar de mejor manera el narcotráfico. El esquema punitivo no funciona, es decir, la desarticulación de cárteles. Hay que avanzar con esquemas de legalización de drogas blandas. El tema del fentanilo, que ha sido un objeto de controversia y discusión con los norteamericanos, se tiene que resolver en China, eso no se va a resolver aquí en México. Los chinos no van a frenar la exportación ilegal de fentanilo ni tampoco de precursores. Sí, los norteamericanos no discuten el tema de Taiwán, es una moneda de cambio que están manejando los chinos desde hace tiempo. En teoría, se supone que el gobierno de los Estados Unidos iba a poner el dinero para poder combatir a las mafias del narcotráfico en México y el gobierno mexicano iba a poner a los efectivos militares, a la Guardia Nacional, es decir, los norteamericanos iban a poner el dinero y México iba a poner los muertos. Al final, México terminó poniendo el dinero y los muertos. Entonces, ¿qué es lo que se Qué ocupa? Que los barbaridad. norteamericanos hagan las transferencias de recursos que se requieren para poder enfrentar esta coyuntura. México, a pesar de esta situación tan grave que vivimos, todavía no tiene los niveles de consumo de drogas que sí hay en otras regiones del mundo. En cierto sentido, en gran parte del país, la droga solo está de paso porque el negocio verdadero para los narcotraficantes es venderlo en los Estados Unidos y no comercializarlo en México. En efecto, tenemos un mercado local de consumo de drogas creciente, pero todavía pequeño, si se le compara con los niveles de consumo de drogas que hay en otras regiones del mundo. Entonces, tendríamos que avanzar en esta demanda que interpuso el gobierno de México contra los productores y comercializadores de rifles de asalto, que siguen llegando sin ningún tipo de control al país. Y desde luego que tendríamos que mejorar las capacidades de la Guardia Nacional. Toda esta batería de medidas platicadas ahorita de manera sumaria nos van a llevar cuando menos unos 10 años aproximadamente. Entonces, si hay luz al final del túnel, sí, sí la hay, pero tendría que hacerse un esfuerzo continuo, financiado, con alianzas internacionales y con un gobierno federal que esté enfocado al combate a la inseguridad. Este gobierno no lo está porque tiene prioridades político-electorales. Oye, David, que yo recuerde, llegó al escritorio del presidente Felipe Calderón una amenaza de muerte. O sea, Sí, imagínate qué estructura necesitas para hacer llegar al principal escritorio del país una amenaza de esa naturaleza. en efecto, en la década de los 80, quizá a principios de los 90, los narcotraficantes eran élites, pero élites regionales, élites que controlaban ciertas entidades como Sinaloa, Durango, Tamaulipas, que habían estado enquistados en ciertos estados del país como Jalisco. Pero cuando los narcotraficantes empiezan a comercializar cocaína, después drogas de diseño como la metanfetamina y ahorita en los que estamos en los tiempos del fentanilo, los narcotraficantes rebasaron la capacidad del Estado mexicano y dejaron de convertirse en élites regionales y ya son élites nacionales. De ahí que muchas voces han insistido, incluso la perspectiva que ha permeado dentro del propio gobierno federal, destacadamente en el sexenio de Felipe Calderón, es que los narcotraficantes no son un poder al que hay que combatir, sino un poder con el que hay que negociar. Y esto lo sabemos después del juicio en contra de García Luna. Ahora sabemos, a raíz de todas esas revelaciones, que la guerra contra el narco no fue una guerra contra todos los narcos, sino contra unos narcos para darle manga ancha y permitir la actividad de otros grupos del narcotráfico. Híjole, y tú serías, si fueras, digamos, consultor del gobierno federal, en un gobierno federal realmente comprometido con combatir al narcotráfico y revertir la situación que está tan grave en el país, ¿tú podrías considerar entre el menú de opciones el negociar con el narco? En los hechos, la mayoría de los países que han combatido de manera exitosa a los grupos del narcotráfico
por ejemplo, los norteamericanos con las mafias italoamericanas, el gobierno de Italia contra la camorra napolitana, el gobierno de Colombia para poder enfrentar la narcoguerra de la década de los noventas, que cimbró al país, esta guerra entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín, han llegado a algún cierto tipo de entendimientos, que son entendimientos, ojo, no pactos, son castigar con severidad cierto tipo de delitos como el narcoterrorismo, enfrentar a la narcopolítica, no permitir el asesinato de menores de edad, castigar con severidad este tipo de eventos de alto impacto que causa en común denomina como atrocidades, es decir, poner límites a la actividad del narcotráfico. Negociar con los norteamericanos, en efecto, la legalización de un cierto tipo de drogas, drogas blandas. No tiene ningún sentido que en México tengamos un programa de erradicación de cultivos de amapola o de marihuana, cuando en los Estados Unidos se está legalizando el consumo de marihuana. México es uno de los principales productores de heroína, pero la industria farmacéutica no puede comprar heroína en México, tiene que comprarla del exterior porque México no tiene este permiso para sembrar de manera legal amapola y para poder producir heroína para fines terapéuticos, para fines médicos. Es un sinsentido que siendo México el principal productor de heroína a nivel mundial, no pueda de manera legal producir este fármaco para poder atender ciertos padecimientos. Entonces, me parece que habría que entrar en un esquema más abierto, entendiendo las realidades que vive el país. Tenemos, en efecto, un mercado creciente de consumo de drogas, pero no tenemos en el sistema de salud un esquema de atención a los jóvenes que están en este esquema de narcomenudeo y de consumo de drogas. No tenemos nada en ese sentido. Tenemos el esquema punitivo, pero no vemos el problema desde un punto de vista de salud, que nos hace falta ese vertiente. Yo, No, sí, sí, perdón, continúa, por favor. contestando a tu pregunta, me parece que sí hay que llegar a algún cierto tipo de entendimientos, que no quiere decir como tal sentarse en la mesa a negociar nada, sino más bien castigar ciertas vertientes del narcotráfico y entender que hay otras tantas vertientes que va a ser muy difícil enfrentar y controlar. En mi actividad periodística, y no voy a dar detalles, en el sexenio de Felipe Calderón, donde yo tenía acceso de manera muy precisa a lo que sucedía en la presidencia de la República, se me llegó a informar que había habido una intención del gobierno de sentar en una mesa a los grupos delincuenciales para poner algunos puntos en acuerdo y que todos contestaron de que sí estaban en disposición de sentarse en una mesa, excepto un grupo, no, nunca supe exactamente uno, pero que sí ha habido intentos de sentarse a pactar algunas cuestiones de, por ejemplo, violencia, ¿no? Niveles de violencia. En el Eh, sexenio de Carlos Salinas de Gortari se habló durante aquellos años de un posible acuerdo que habría negociado José Córdoba Montoya, que tú sí, recordarás ¿cómo no? era alto ¿No? asesor del presidente Salinas, Sí. y que había habido un acuerdo en el sentido de que a los narcotraficantes se les permitió su actividad criminal a condición de que no vendieran su droga en las zonas metropolitanas del país. Es decir, que México iba a ser un país de paso, pero que no vendieran su droga aquí en el país. Que no hubiera eventos de alto impacto en ciertas zonas, es decir, que hubiera un esquema de mediación, un reparto de territorios. Al final, creo que el propio presidente violó el pacto, dándole ciertas concesiones al cártel del Golfo por sobre otras organizaciones criminales. Hubo un combate en aquellos años en contra del cártel de Sinaloa. Tú Mm. recordarás que las fotos de narcotraficantes de alto perfil, que eran muy conocidos en el bajo mundo criminal, fue el sexenio en el que primera vez sacaron anuncios en televisión nacional pidiendo información para la localización de el Güero Palma, para el Chapo Guzmán, incluso una persecución en contra de los Arellano Félix a raíz del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en el pasado en México? En efecto, ya ha habido acuerdos, entendimientos, pactos, pero en aquellos años el Estado mexicano estaba por encima de cualquier grupo del narcotráfico. Ahora la situación es al revés. Entonces veo un poco complicado que el Estado mexicano esté en condiciones de sentar en la mesa a grupos que le superan en capacidad de fuego, hombres y armas. Entonces vamos a revertir la pregunta. ¿Tendría algún sentido para el narco sentarse a pactar con el gobierno federal? Hasta el momento me da la impresión de que no, sobre todo los dos grandes grupos de macrocriminalidad,
el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Tengo la sospecha de que no están muy dispuestos a llegar a ningún acuerdo, sobre todo porque cualquier acuerdo del Estado mexicano con cualquiera de estos grupos tendría que tener el visto bueno y aprobación de la DEA. Y no veo que la DEA en este momento, debido a la situación de número de muertes que ocurren en los Estados Unidos y de la coyuntura político-electoral que hay, la renovación de la presidencia en los Estados Unidos, creo que el ambiente en los Estados Unidos no está para esto. Quizá lo que quisieran los norteamericanos es una reducción sensible en las exportaciones de fentanilo de México a los Estados Unidos, lo han dicho, lo han exigido incluso, pero no me parece que haya condiciones para que las partes se puedan sentar a negociar algún esquema para poner un freno a la violencia. Al parecer hay algún comentario en el público, alguna pregunta en el público, Verónica. Así es. Alex Escaldrufo, buenos días, David. Alex Escaldrufo pregunta, ¿entonces es correcta la afirmación de AMLO que Calderón alborotó el avispero? Sí, yo coincido plenamente con esa afirmación. Me parece que el presidente Calderón, por un motivo de imagen, siguiendo a sus asesores que habían sido discípulos de Samuel Huntington, un académico norteamericano de gran renombre, tomó la determinación de librar una guerra en contra del narcotráfico para legitimarse luego del conflicto postelectoral que se vivió en aquellos años, el famoso debate del voto por voto, casilla por casilla, y me parece que Felipe Calderón tomó esta bandera de combate al narcotráfico con el objeto de consolidar a su gobierno. Fue lo que en los sexenios priistas llamábamos un quinazo, es decir, un acto del presidente, un manotazo en la mesa con el objeto de consolidarse, de poder dejar atrás este debate postelectoral. Fue un error, evidentemente, un error que le ha costado muy grave al país. Oye, David, vienen elecciones y el narco va a votar antes. Antes va Bueno, a decir quién llega o quién se baja o quién se muere. sí, bueno, votan antes, durante y después del proceso electoral. Lo que hemos visto es que el narcotráfico tiene tres vertientes para poder conquistar territorios. La vertiente armada, la que conocemos, la que estamos viendo ahorita aquí en Michoacán, con los narcobloqueos, la confrontación con grupos. La segunda vertiente es la que tú bien señalas, la participación en procesos electorales, el financiamiento de candidatos, amedrentar candidatos, compra de candidatos. Puede ser antes del proceso electoral, o puede ser participando en el proceso electoral, como la movilización que vimos en elecciones pasadas, el día de, o una vez que las autoridades ya hayan tenido la victoria, tratar de comprar a las direcciones de seguridad pública o amenazar o matar, en su caso, alcaldes que no estén colaborando con ellos. Y la tercera vertiente para la conquista de territorios son las mafias, son las asociaciones con grupos criminales locales. Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco están avanzando en el territorio, conquistando territorio, conquistando nuevas zonas, nuevas regiones, Bueno, y lo que hacen es asociarse, generar franquicias. Entonces tenemos Cártel Colima Nueva Generación, Cártel Tijuana Nueva Generación, ahorita la asociación que acaban de hacer con un segmento de las mafias michoacanas. Entonces, ya sea mediante la vía armada, mediante la participación en procesos electorales o mediante el sistema de franquicias, válgame. el narco en México se expande. Verónica, creo que hay alguna otra participación, pero, ¿Sí? Vale Ode pregunta, ¿y López realmente quiere acabar con el narco o quiere administrar? válgame. Bueno, tengo la impresión de que el presidente sabe o tiene información de todo lo que estamos comentando el Pues día de sí, por hoy. supuesto. Me da la impresión de que él lo que hace es preparar el terreno para lo que va a ser una guerra futura contra el narco, crear una guardia, una institución, la Guardia Nacional, establecer comandancias de la Guardia Nacional en distintas regiones del país, llegar a un modus vivendi con los norteamericanos. Él considera genuinamente que está sembrando programas para impedir que el narcotráfico coopte jóvenes e incremente su base de sicarios, de narcomenudistas, pero en todo caso, me parece que únicamente está coincidiendo con el comentario de la persona que amablemente nos mandó su opinión. Coincido con esa apreciación. El presidente está administrando el problema. También hay que ser muy claros. Lo cierto es que la violencia no ha afectado políticamente ni electoralmente al presidente. Al contrario, pareciera más bien que la violencia en distintas regiones del país fue uno de los factores, no el único, no el más importante, pero sí fue uno de los factores que permitió la transición a favor de los candidatos y gobernadores actuales de Morena. Es decir, varios gobiernos del PAN y del PRI sufrieron una erosión y un desgaste producto de la violencia.
Es decir, Morena sí se benefició electoralmente del clima de inseguridad. En el sexenio, que especialistas, medios de comunicación, incluso la prensa internacional, la prensa nacional, se quejan todos con razón del alto nivel de violencia homicida, pues si uno ve los focos de violencia que hay en el país, en realidad son zonas que ha ido ganando territorialmente Morena. Entonces, desde el punto de vista político electoral, Qué quizás barbaridad. sea un factor de crítica en contra del presidente y su gobierno, pero a Morena le ha ido muy bien desde el punto de vista electoral. Han logrado erosionar a los gobernadores del PAN y del PRI, acusándolos de complicidad, de incompetencia, de una actitud de brazos caídos. Con este discurso han logrado desplazar a varios gobernadores del PRI, les han arrebatado el poder y ahorita Morena gobierna dos terceras partes de los estados del país. Qué barbaridad. Acabo más, no, ya no, si no, ya me distorsiona mucho, perdón, acabo más asustado de lo que empecé. Qué barbaridad, o sea, el asunto está, digo, sí se puede, de verdad, David, pero está muy complicado, o sea, el narco ha avanzado demasiado, hemos sido muy permisivos y ha avanzado demasiado. Será una labor para el siguiente sexenio. Ahorita el gobierno federal tiene otras prioridades. El proceso electoral del próximo año, 9 gubernaturas, el Congreso local, Qué la barbaridad. continuidad de sus proyectos de infraestructura. Será una labor para quien quede gobernando. Y intuyo que va a haber continuidad de Morena. Así ha ocurrido en toda América Latina. La izquierda ha gobernado por lo menos 2 periodos presidenciales, por lo menos. Entonces, yo creo que sí va a ganar Morena. Creo que va a ser Claudia Sheinbaum y creo que le va a tocar a ella tomar la grave decisión de seguir administrando el problema No, o en algún momento dar la batalla contra la violencia. qué tristeza que este país tan rico, tan bueno, tan generoso Dios que fue con este territorio y mira más en qué estamos metidos, qué barbaridad. Volveremos a molestarte, David, te agradecemos de manera muy especial que estés aquí con nosotros y nos ayudes a entender esta problemática. Muchas gracias. Gracias a ti, Lalo, un abrazo.